Entonces, más información en el mercado es lo que ha hecho falta para que las personas tomen esas tarjetas de crédito. Muchas veces también también se está dejando que previo a que la persona tome una tarjeta de crédito, el emisor le haga un estudio de su situación crediticia. ¿Qué sucede hoy? Por ejemplo, le dan una tarjeta a alguien, pero el que le está dando esa tarjeta no hace un estudio previo para saber si la persona ya está endeudada. Y muchas veces la persona toma esa otra tarjeta pensando siempre en que con esa tarjeta lo que va a hacer es financiar la deuda que ya tiene. Y ese es el proceso como se van sobreendeudando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas o prácticas hay que pararlas mediante Correcto. ya la normativa A secundaria. ver, preguntaba cómo se va a hacer eso porque, Carlos, de repente tú ves ahora, llegas a una gasolinera y ahí está, ¿no? La persona esperándote con una cuestión que solo hace el DUI y no sé qué más, y ya tienes la tarjeta de crédito. Llegas a un restaurante, probablemente lo mismo. Vas a un centro comercial, probablemente lo mismo. Entonces, controlar esa situación, eso operativamente, no sé si es complicado, sería complicado, ¿no? Aun cuando esté contemplado, obviamente, en esta ley. Bueno, yo creo que hay que estar claros de que la efectividad de este nuevo marco legal no va a ser suficiente si no está complementado con un proceso de educación financiera. Y aquí quisiera hacer un comercial sobre un programa de educación financiera que ha sido patrocinado desde agosto del año pasado por el Banco Central de Reserva, las 3 superintendencias actuales que van a quedar, esperamos pronto, fundidas en una sola superintendencia bajo la dirección aquí de Víctor, y el Instituto de Garantía de Depósitos. Entonces, estas instituciones han desarrollado desde agosto del año pasado un programa de educación financiera de la gente, y parte importante de ese programa es justamente hacer conciencia en las personas de las posibilidades que les brinda los servicios financieros, pero también de los riesgos en que están incurriendo y de los costos en que están incurriendo a la hora de utilizar esos servicios o de abusar de esos servicios. Por ejemplo, el tema del sobreendeudamiento es un tema bastante sensible, que en parte se debe a irresponsabilidad de los proveedores de servicios, pero también en parte a que el público no tiene un nivel de educación financiera suficiente como para saber que no puede estar refinanciando unas tarjetas con otras, o que no puede estar endeudándose más allá de sus propias posibilidades. Entonces, yo creo que si no hay educación financiera de la gente, la pura ley no te va a resolver Como dice, el ¿y problema. este componente lo establece ya esta propuesta que se está estudiando? El componente De la sensibilización, digo, de que la gente conozca realmente la ley, de difundir, ¿no?, el contenido de la ley. Bueno, ciertamente en el momento en que la ley esté aprobada, el difundirla en términos asequibles y comprensibles por la población tendría que ser uno de los propósitos de este programa de educación financiera. A ver, de repente puede haber por ahí, no sé, uno o dos sectores o instituciones que digan, y esto de no permitir, digamos, de poner estos candados, ¿no?, de cerrar estos portillos, de repente no podría entrar al tema de desincentivar los mercados, desincentivar la economía. Armando, no sé qué discusión han tenido ustedes con algunos sectores sobre este tema. Cuando tú adquieres una tarjeta de crédito, obviamente vas a comprar, etcétera, gastas, ¿no? Y eso, sí, obviamente, de alguna manera mueve la economía del país, aun cuando ciertamente hay endeudamiento de parte de la persona o sobreendeudamiento, pero ¿no complica esto? ¿No ha habido debate sobre este tema? Bueno, hay una discusión, Romeo, de qué es lo que se buscaría con el proyecto de ley. Ajá. Con el proyecto de ley no se busca quitarle la dinámica al sector financiero en el campo de las tarjetas de crédito. Lo que se busca es evitar el cometimiento de ciertas conductas que podrían ser consideradas indebidas o abusivas, y con ello proteger el interés de los usuarios. Lo que se busca con el proyecto de ley es generar transparencia, generar equilibrio, generar certeza jurídica. Lo que se busca es proteger intereses económicos de los usuarios de las tarjetas de crédito y al final lograr que funcione mejor el mercado. Creo que todo el mundo, pensando en una economía de mercado moderna, pensando en que haya justamente equilibrio, certeza jurídica, Estado de Derecho, creo que todo el mundo se alinearía, y por eso mucha gente está buscando la aprobación y respaldando la aprobación de esta importante ley. Creo que estamos en un momento clave. El nuevo gobierno ha dicho claramente que va a avanzar hacia el mejor funcionamiento del mercado.
que va a tomar medidas para proteger mejor el bolsillo de la familia salvadoreña, y en este caso estas 3 instituciones están comprometidas para impulsar esa nueva política que ayudaría a vigorizar el sector financiero y a proteger el interés de los usuarios. Nuevas herramientas, digamos, para instituciones, ¿no? Como la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia del Sistema Financiero, pero la gente en sí, el usuario, los tarjetavientes en sí, ¿qué aspectos contempla, don Víctor, por ejemplo, la parte esta de una posibilidad de aprobar una ley de tarjetas de crédito en el país? O sea, ¿qué nuevas herramientas, por ejemplo, el ciudadano como tal puede tener para enfrentar ese tipo de situaciones que se dan, ese tipo de abusos que se dan? Bueno, la ley tiene cosas tan específicas como, por ejemplo, si uno comparativamente hace cómo opera hoy el mercado y cómo operaría una vez aprobado la ley. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el vencimiento del plazo para el pago de la cuota mensual que tienen los tarjetavientes? Lo que sucede hoy en día es de que si el último día de pago es día no hábil, digamos un día domingo, al emisor de la tarjeta de crédito no le interesa de que ese día último de pago cayó día domingo, y por lo tanto la persona se acerca a pagar el día lunes. Claro. Para el emisor ya eso significa mora, y le cobra un recargo, le pone la mora y también un recargo por pago tardío. Eso se está normando y diciéndole a la gente, mire, si usted su último día de pago fue un día no hábil, entonces podrá o tendrá derecho a pagar el día siguiente hábil, y no habrá recargo ni pago por mora. Entonces, eso, si la persona lo conoce muy bien, y si un emisor de tarjeta, una vez se tenga esto normado y salga la ley, comete la infracción de cobrarle un recargo moratorio por esa acción, eso es denunciable fácilmente por el tarjetaviente, ¿no? Y eso será sujeto a una infracción, o como tiene una infracción, lo cual tendrá como respuesta una sanción en este marco legal, ¿no? Y esta nueva ley que se está proponiendo, promulgando, Carlos, ¿establece sanciones más fuertes o infracciones más fuertes? Se ha visto esa parte, obviamente, me imagino. Bueno, nada más quisiera añadir otro ejemplito a lo que señalaba el superintendente. Vaya, por ejemplo, una persona que tiene un saldo de 400, 500 dólares y tiene un pago mínimo de 30 dólares. Ocurre lo que señala el superintendente, ¿verdad? Le tocaba pagar el domingo, pero va el lunes y ya le cae un cobro, una penalidad por pago tardío de 25 dólares, cuando quizás su pago mínimo es de 30 dólares. Entonces, es absurdo eso. Entonces, ahora también se establecería, en caso de que hubiera recargo por mora, algo razonable. Digamos, si tu pago mínimo es de 25 dólares, no te van a poner un pago tardío de 25 dólares. Entonces, ese tipo de cosas también beneficia al tarjetaviente. Ahora, en términos de las sanciones, básicamente aquí se recoge legislación que ya existía, pero se incorpora en el mismo marco de esta nueva ley. Ahora, en términos de si son sanciones... Pero sin subir las sanciones, es decir, se mantienen las sanciones ya establecidas en esta ley dispersa. Bueno, quizá en eso el defensor de los consumidores podría ampliar. Me parece que tal como están, no hay sanciones más fuertes. Armando. Efectivamente, el planteamiento que está en el proyecto de ley es que se reconoce el marco de infracciones y sanciones de las distintas entidades. En este caso, la Superintendencia de Sistemas Financieros, usando su ley, podrá operativizar todo lo concerniente a infracciones y sanciones, la Defensoría del Consumidor por su parte y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. En este caso, yo creo que lo más importante no es colocarle un régimen sancionatorio más fuerte, sino colocar mecanismos que ayuden a evitar situaciones que pudieran estar abusando contra los derechos de los usuarios. Y creo que es positivo que tengamos esta discusión. La gente tiene que tener seguridad que una vez aprobada la ley vendrá un cambio importante. Probablemente algunos tendrán una expectativa de que el proyecto de ley iba a regular las tasas de interés de las tarjetas. Eso no va a pasar en este momento. Sí hay que decir que los aportes nuestros al proyecto de ley, hablando de tasas de interés, reconocen ya las facultades que tiene el Banco Central, que de manera muy excepcional, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley del banco, se pudieran regular tasas de interés
en momentos muy particulares del país. Eso es simplemente reconocer lo que ya está en la ley y traerlo a cuenta de la ley de tarjetas de crédito. Pero por regla general no habría regulación de techos de tasas de interés, sino más bien regulación de situaciones que eviten abusos y que protejan el ingreso familiar de miles de compatriotas. Ok, antes de ir a la pausa, ¿por qué sería más complicado aprobar una ley de usura? ¿Por qué sería más complicado? ¿O no sería más complicado? Yo no creo que sea más complicado porque depende de cómo se plantee la ley de usura, ¿no? Si es una ley marca un punto de referencia para normar todos los mercados que tienen que ver con tasa de interés y se logra un consenso, yo creo que no tendríamos por qué preocuparnos y no debería ser complicado la aprobación.